Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido, Mario. Bienvenido, pastor, bienvenido a los queridos escuchas y a todos aquellos que nos ven por los distintos medios, pastor. Realmente hoy bendecido, ¿sí? Amén. Sí, bueno, y queremos bendecir. Sí. Sí. Vamos a pasar los medios y vamos urgente a la palabra porque hoy hay una palabra poderosa. Si el Señor lo determinó así. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Mirabales. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación, ¿eh? Bueno, no sé qué seña está haciendo Marcelo para allá. No, yo no entiendo. ¿Lo viste? Yo tampoco no entiendo entendés nada. qué dice, ¿no? Después cuando podamos hablar con él, vamos a saber. Ahí está escribiendo, ¿sí? Porque bueno, es como los guionistas nos muestran el guión. ¿Qué? ¿El control remoto? No sé qué dice, no sé qué dice. Bueno, muy bien. ¿Cómo andas, Mario? Bien, pastor. Bien. Bendecido en el Señor. Amén. Así es, ¿eh? Bueno, y hoy vamos a bendecir también. Estoy en los controles, dice. Ahí está, dice que está en control de todas las cosas. Bueno, ahí está. Bien. Pero no lo saludamos. No lo saludamos, Marcelito, Marcelito Bauche allí. Marcelo Bauche, el hombre de los controles. Sí. De los controles. Me mostraba los controles del aire, de la Ahora, televisión, y claro, es el hombre de él los controles. controles. No tiene el control. ¿Eh? Él no tiene el control de. Pero bueno, no importa, después le vamos a enseñar eso, que hay uno que está en control, ¿sí? Ahí va, ¿eh? Y dice, ya lo escuché. Todo el día escuchando pastores, claro, ya lo escuchó. Bueno, hace caso entonces. 8 pastores, dice. 8 pastores en la radio. 1 por hora. Tomá. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí. Dios mío. Qué bendición. Qué tremendo. Tenés más palabras arriba que un diccionario ya. Se ríe Bauche, qué bueno. Bueno, hoy, ya empezamos el programa, pero empezamos con un poquito de gozo ahí, de cháchara, dijo Erugo Carámbula. Hay que ponerle una sonrisa, onda, ¿no? una sonrisa es vida. Ahí está, hay que ponerle onda, dijo un amigo mío. ¿Qué onda que tenés? Sí, pero no está más. ¿No? No, la onda se rola. No, yo pensé que me hablabas del Pastor Jiménez. Ondas de amor y paz. Ahora tiene onda radial, dice. Qué tremendo. Bueno, hoy vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra porque realmente hoy no quiero realmente perder tiempo porque esto es poderoso, realmente. La palabra del día de hoy tiene algo que, bueno, si tú la entiendes, si tú la tomas, si tú la aplicas, esta palabra va a provocar vida. Vamos a Efesios, Marito, Efesios, capítulo 6, y vamos a leer el verso 10, ¿sí? Vamos solamente a leer el 10, en primer lugar, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, muy bien. Hermanos míos, fortalezcanse, no tomen fuerza, ¿sí? En el Señor y en el poder. En el poder de su fuerza. De su fuerza. Ojo, de su fuerza, ¿sí? Tú no vives, Cristo vive en ti. Y lo que hoy vives, lo vives en el poder, ¿sí? De la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Hoy hay algo poderoso para que tú captes, ¿sí? Bueno, Pablo le está hablando a los efesios allí, le está diciendo, hermanos, ¿sí? Fortalezcanse en el Señor porque hay un poder que es el que da fuerza, ¿sí? Y bueno, y comienza Pablo enseñando acerca de una vestidura, ¿no, verdad? Él está allí, tal vez está mirando a un soldado, ¿sí? Y está detallando, ¿sí? Las distintas partes de una armadura,
¿sí? Y esta armadura, ¿sí? La detalla de tal manera, ¿sí? De que, bueno, agrega a esta ilustración cosas espirituales. ¿Mm? ¿Qué dice Pablo acerca de la armadura? Verso 11, por favor, Mario. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Bueno, muy bien. Él tomó la figura de un soldado para explicar una verdad espiritual. Hay una armadura de Dios, ¿sí? Hay una armadura de Dios, ¿sí? Y esta armadura de Dios dice que es algo que te permite a ti estar firme, ¿sí? Y defenderte. Dice que te permite defender, ¿sí? Pues hay alguien, ¿quién es? El diablo, Que está al acecho. que está al acecho. Acá dice, está al acecho, ¿no verdad? Si él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Ahora, la armadura tiene un propósito, ¿sí? No es tu armadura, es la armadura de Dios y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito, Mario? Defendernos Ah, de las acechanzas. de las Ahí acechanzas del está. diablo. Amén. Defendernos es una protección, ¿no verdad? ¿Sí? Y dice que esta armadura es para que puedas resistir o estar firme. ¿Sí? Resistir o estar firme. Resistid al diablo y él va a huir de vosotros, nos enseña allí Santiago. Ahora, la manera de resistir es usando esta armadura. ¿Sí? Hay una armadura que es de Dios, ¿sí? Pero tú estás adentro de esta armadura. Sí, es de Dios, pero tú estás adentro. Y nos da todas las armas. Y nos da todas las armas, ahí está. Ahora, es muy interesante, Mario, de que no es tu armadura, es la armadura de Dios. ¿Sí? Y Pablo está ahí observando un soldado, tal vez, ¿sí? ¿No verdad? Y comienza a recibir de Dios esta inspiración y comienza a detallar la armadura de Dios. Bueno, dice que esta armadura, ¿no verdad? Que es de Dios, tiene un propósito, es para que nosotros estemos firmes, para que estemos cubiertos, estemos protegidos, dijimos recién, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que acecha, ¿sí? Y también hay una lucha espiritual que debemos eh, pelear, ¿no verdad? ¿Cuál es esa lucha? Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Por tanto, debemos vestirnos de esta armadura, ¿verdad? ¿Y tomar qué? Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Es decir, Mario, la armadura de Dios es para resistir. Sí, ojo, es para resistir. ¿Sí? Tenemos que estar revestidos de Dios. ¿Mm? Fundamental. Vestirnos de Dios, ¿sí? Revestirnos de este hombre espiritual, ¿no verdad? ¿Sí? Es Dios. Allí Él nos va a dar las fuerzas, ¿sí? Y también nos va a proteger porque hay días malos, dice la palabra de Dios, ¿no verdad? Sí. ¿Qué dice el verso 14? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, hasta allí. ¿Sí? Escuche.
hay una armadura. Tú estás dentro de esta armadura. Es la armadura de Dios. ¿Sí? Y esta armadura de Dios se activa, ¿no verdad? Porque tú la activas. ¿Sí? Escuche, vístanse de esta armadura. Tomen la actitud, ¿sí?, de que ustedes, ¿sí?, son en la parte fundamental del uso de esta armadura. ¿Sí? Dice que esta armadura tiene, ¿sí?, lo de Dios, tiene todo lo de Dios. ¿Mm? Pero tú estás usando todo lo de Dios. ¿De qué manera? Bueno, las partes poderosas de Dios allí. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, el espíritu, la palabra, lo dijimos, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo se activa esta armadura en ti y en mí? ¿No, verdad? Tú te revistes de esta armadura, ¿sí? Tú estás en el interior de ella, ¿sí? Está allí, tienes partes incorporadas en esta armadura, ¿sí? Esto es integral, es Dios, ¿sí? No es tu armadura, es la armadura de Dios. Tú estás adentro. Entender eso es fundamental. Tú estás adentro de esa armadura, ¿sí? Pero ¿qué sucede aquí? Esto es muy, pero muy importante. Y escuche esta parte porque esto es poderoso. ¿Cómo activas esta armadura? Bueno, dice el verso 18, Mario, por favor. Orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, tú activas el poder de Dios, la armadura de Dios. Las partes de esta armadura es el poder de Dios, ¿sí? Orando. Orando. Y este es el punto del tema de hoy. No la armadura, sino ora. ¿Sí? Tienes la vestidura de Dios. Tienes poder de Dios, ¿sí? Tienes su palabra, tienes su justicia, tienes su evangelio, tienes su fe, obtienes su salvación y tienes su espíritu. Pero claro, debes activar todo esto orando. Orando. Pues no tenemos una lucha contra un poder natural, sino contra un poder espiritual. Tenés un problema, ¿sí? ¿Con quién? ¿Sí? ¿Contra quién peleas? ¿Sí? ¿Contra ese problema? Tenés una diferencia con alguien. ¿Contra quién luchás? ¿Contra esa persona? ¿Tenés una diferencia, un problema? Tal vez algo sucedió en tu familia. ¿Con quién te la agarrás? ¿Con tu esposa, tu hijo? ¿Sí? ¿Un vecino? ¿Un hermano? ¿Un compañero de trabajo? ¿No, verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué haces? Te sacas la armadura de Dios y comienzas a pelear una lucha carnal. ¿No, verdad? Comienzas a pelear. Ah, porque mira lo que me dijo. Ah, pero qué espantoso este hombre, esta mujer. Sí, porque esta persona es así, así. Comienzas a juzgar. La carne comienza a ir, ¿sí? Así como la fe va de fe en fe, la carne va, ¿sí? En la vorágine del pecado va produciendo pecado, ¿sí? Y te levantas en ira. Y empieza el problema allí, hay gritería, hay celos, hay divisiones, ¿sí? Hay maledicencia. Y ya la armadura de Dios quedó en un rinconcito, ¿sí? Lo olvidamos. La olvidamos porque estamos luchando una lucha que es nuestra. ¿Sí? Tratando de convencer a las personas con argumentos, ¿sí? Tratando de que ellos entiendan tu postura, ¿sí? Cuando realmente, ¿sí?, ellos han escuchado otras voces y tal vez tú también las escuchaste al dejar la armadura de lado, ¿no, verdad? Y no precisamente es la voz de Dios, ¿sí? La armadura de Dios funciona en el poder de la oración.
Y la oración tiene una ida y una vuelta. Yo no puedo orar contigo solo, Marito, ¿no es verdad? Yo estoy hablando contigo, pero también te estoy escuchando. Lógicamente. ¿Sí? Estoy hablando contigo. Orar es hablar. Entonces, cuando tú estás hablando, necesitas a alguien que oiga. O sea, para hablar necesitas a alguien que esté escuchando. ¿No verdad? ¿Sí? Si no, son palabras vanas. Entonces, la oración tiene que ver con una persona que escucha y uno que habla. Ahora, habla y escucha también. Pues Dios habla y también escucha. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí está en el poder del Espíritu Santo. Orando. Bueno, ¿cómo orás? Bueno, Marito, comienzo a hablar contigo. Mario, te voy a pedir que me ayudes, por favor. ¿Sí? Te pediría que tú me ayudes en esto. Y tú me dices, sí, yo te voy a ayudar. ¿Cómo no? Bien. Sí, eso es una oración en el entendimiento. ¿Sí? Vos me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Ahí está. Tal vez puedo suplicarte, si algo. Oh, Marito, te suplico, por favor, que me ayudes. Te lo ruego. Ten misericordia. Ayúdame. ¿Sí? Estoy suplicando algo. ¿Sí? ¿Sí? Es más de una oración. Dice con toda oración y súplica. ¿Sí? Es más de una. Y también en el Espíritu. ¿Mm? Usted sabe que hay una oración que no tiene interferencia del enemigo. Usted sabía que hay una oración la cual usted hace a Dios en forma directa y el diablo no sabe lo que tú estás diciendo. ¿Tú sabías eso? ¿Sí? Sí. Pero tampoco me va a entender el que me está escuchando. ¿Por qué? Porque cuando hablo en un idioma que esta persona conoce, esa persona tiene entendimiento. Pero si yo hablo un idioma que él no conoce, está falto de entendimiento, no puede. ¿Sí? Bueno, hay un entendimiento, ¿sí? Y hay un poder espiritual para orar las oraciones, ¿sí? Y activar la armadura de Dios y pelear la batalla de la fe, que no es contra sangre y carne, en el espíritu. Porque hay una oración en el espíritu que se llama la oración en lenguas. ¿Sí? Y esta oración es una oración que solamente escucha Dios. ¿Sí? Primera de Corintios, Mario capítulo 14. Vamos al verso 2, Mario, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy bien. ¿Escuchaste? Yo escuché bien. El que habla o ora, porque hablar y orar es lo Es lo mismo, mismo. en lenguas, y el contexto aquí es la oración. Usted lo va a ver en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que precisamente Pablo está hablando de la oración. ¿Sí? El hablar, el orar en lenguas. Nadie te entiende. No le hablas a los hombres, le hablas a Dios, aunque por el Espíritu, y esto es por medio de tu espíritu humano, ¿sí? Hablas misterio. ¿Sí? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Fíjese el verso 14 del mismo capítulo, Mario. Porque si yo oro en lengua, Detenete un poquito. ¿Qué dice? Porque si yo oro, en lengua desconocida, yo oro, dice, ¿no? si yo oro, Bueno, el contexto de este capítulo es orar. Si yo oro en lenguas desconocidas, o sea, se tiene que. Pablo oraba en lengua desconocida, ¿verdad? ¿Qué pasa si oras en lenguas desconocidas? mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ah, vos no entendés. Pero tampoco el que está al lado tuyo queda sin fruto. ¿No, verdad? Yo estoy orando. ¿Sí? Vos no estás entendiendo lo que yo estoy orando al Padre. ¿Por qué? Porque no te hablo a vos, le hablo a Dios. ¿Sí? Y hablo misterios. ¿Sí? Y el Espíritu está orando. Tu Espíritu.
¿sí? Tu mente no. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para que no haya interferencia. Para que el enemigo... Ajá, seguro. Por eso Pablo decía, yo oro, ¿sí? Más que todos vosotros. ¿Por qué? ¿Sí? Yo hablo en lenguas más que todos vosotros, ¿sí? Dice Pablo. Pues yo oraré en el espíritu, pero también en el entendimiento. O sea, el verso 15 dice, ¿qué pues? Mario dice eso allí. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bueno, ¿qué dice? Bueno, yo oro con el espíritu, pero también con el entendimiento. Sí. El verso 18, ¿qué dice, Mario? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, bien. Amén. Sí. Ahora, escuche, si tú oras en el espíritu, ¿qué sucede? ¿Sí? Le hablas a Dios. No entiendes lo que dice, ¿sí? Pero también hay una vuelta de Dios a esto, a esta Él oración. entiende todo. Él lo entiende, pero hay una vuelta de Dios aquí, hay una vuelta. Si tú oras en el espíritu, en lenguas, no entiendes lo que estás diciendo, el que está al lado tuyo no entiende, ¿sí? Algo comienza a pasar, ¿sí? Pero también hay una vuelta de esta oración. Verso... Escuche, aquí está la vuelta. Mire, mire. Hay una vuelta. Verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Bien. Pido oración, poder interpretarla. Hay una vuelta, ¿sí? De Dios. O sea, entonces, orar en lenguas quiere decir realmente, ¿sí? Que tú tienes que tener la fe suficiente para recibir la interpretación de Dios. Y la va a tener. ¿Amén? Porque te ves pedir. Ahí está. Y el que pida, pida con fe, no dudando. Porque si usted duda, no va a recibir. Creyendo en el Espíritu la va a recibir. Entonces, usted está orando en lengua. Usted está soltando una oración. Usted la está luchando contra un poder espiritual de las tinieblas. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El diablo no entiende. Está orando en el poder del Espíritu. Tiene toda la armadura de Dios a su alrededor. ¿Sí? Está activando ese poder orando. ¿Sí? En lenguas. Está creyendo que recibe. Pues ya pidió en oración poder interpretarlo. ¿No, verdad? Y usted no duda, dice, yo hablo en lenguas y recibo. Pero te quedás quietito y nada pasa. ¿Sí? Bueno, la fe que tú le pones a esa oración, ¿sí? Es aquello que va a desatar lo que Dios te va a hablar, como Él va a mover su mano a través de esta oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese poder te edifica a ti mismo primero, ¿sí? Y es para edificación para los demás. Revelación, escuche, ciencia, profecía y doctrina. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo recibo por la oración en lenguas todas esas cosas? ¿Y dónde está en la Biblia, pastor? Venga conmigo, vamos a seguir leyendo. Nos queda poquito, pero lo vamos a ver. Verso 4, Mario, por favor. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Muy bien. Y si lo hubiese dejado así, quiere decir que el que habla con entendimiento edifica, ¿no verdad? Y el que habla en lengua se edifica él solo. Pero no paró ahí, siguió. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A ver. Entonces si lo hubiese dejado aquí, realmente, ¿sí? Es mayor aquel que habla a la iglesia con entendimiento que el que habla en lenguas. ¿Pero qué dice? A no ser A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ah, bueno.
Entonces, si yo creo que recibo la ida y la vuelta de esta oración en lenguas, ¿sí? Yo voy a recibir palabra no solamente para edificarme yo, sino para edificar a la iglesia. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía O con doctrina. o con doctrina? Bueno, ¿de qué te aprovecha si no entendés? ¿Sí? Y dice, bueno, hay los instrumentos, dan una voz cierta, dice, habla de una trompeta, de una guitarra, ¿sí? Y dice el verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿No verdad? Claro, tenés que entender lo que estoy diciendo. Pero escuchá esto, ¿sí? La revelación es por fe para que tú recibas realmente ese idioma de Dios que tiene un significado porque Dios habla en ese idioma y te va a dar a ti la revelación para enseñar, para edificarte, para edificar y dar a la iglesia revelación, ciencia, profecía y doctrina. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El que habla en lenguas pida en oración poder interpretarla. Y el verso 16 dice, si bendices solo por el Espíritu, bendices con el Espíritu. Y también das gracias, dice, por el Espíritu. La revelación que viene de la palabra de Dios. La lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra un poder espiritual. Estamos dentro de la armadura de Dios. Tenemos la oración que mueve esa armadura, que la activa, ¿sí? No solamente en el entendimiento, sino también en el poder del Espíritu. Y cosas van a pasar. Entonces, activa el poder de Dios. No tenés lucha contra sangre y carne. ¿Sí? ¿Tenés un problema? Apartate a orar. Bendecí en el espíritu, bendecí también en el entendimiento. ¿Sí? Orá por las personas. No es contra ellos, ¿sí? Es contra el poder que opera a través de ellos. Tenés armas espirituales poderosas, ¿sí? Que las activa la oración en el entendimiento y en el espíritu. Te bendigo en el nombre de Jesús. Se nos fue el programa. Vamos por los medios y ya vuelvo. Poderoso el programa. Por mensaje de texto Aleluya. al 093 Gloria a Dios. 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, vamos a pasar ahora mismo cómo sembrar en nuestro ministerio, Mario, y nos estamos yendo que se nos pasó largo. Para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior lo puedes hacer por Western Union, escribiéndonos vía WhatsApp o por Messenger y te informaremos cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta de Hábitat mencionando en nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Para sembrar aquí lo puedes hacer en nuestra cuenta de Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Mario, vámonos que se nos terminó. Vámonos. Bueno, y nos vamos, pero sin antes decirles. Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. Chau, chau. Si no, el Marcelito nos va a tirar los perros para acá. Lo agarramos bien.